Estuve triste porque ya eso era feo. Ya hice en la cama, imagínense que en la noche yo me levantaba a cepillarme los dientes, la lengua y todo por la sangre. Cada 10 minutos yo me desvelaba mucho. Por eso bajé bastante. No comía, no tomaba ni agua. Y si tomaba agua o leche que fuera, le eructaba puro jugo de limón que me quemaba. Uy, los orines me quemaban. Y cuando me bajaba de la cama, le decía, ay, Olguita, me abro y eso me quema, me duele mi estómago y así. Y ella me daba pastillas, Gravoli, así, acetaminofén. Y no sabíamos qué era la máquina. Cuando a uno lleva a una persona a radioterapia, le daban a uno un panfletito donde hablaba de los síntomas negativos que iban a tener. Cansancio, falta de apetito, ¿verdad? Pero en Jania no era eso, en Jania era vómitos, sangre salía de su estómago. El aire, ella no podía respirar. Era un color amarillento y un olor a hierro, a cobre, no sé, un olor diferente, un olor raro. Pero yo empecé a notar que eso no eran los síntomas que nos habían dicho que iban a tener. Y empecé a ver a toda la gente. Como te digo, ahí todos nos hacemos amigos. Cuando sufrimos, el verdadero amigo se conoce en esos momentos. Y empiezo a ver y empiezo a preguntarles y empiezo a ver que los síntomas eran parecidos en todos. Después de revisar los expedientes, después de examinar a los pacientes, vimos la magnitud del problema. Pero yo creo que en un principio nadie sabía qué era lo que estábamos haciendo. O sea, yo creo que es algo nuevo a nivel nacional, nuevo a nivel internacional y en ninguna parte del mundo se habían visto afectados tantos pacientes en un accidente de radiación. Nosotros no manejábamos la complejidad para ese momento en la modalidad de mala práctica médica un caso de esta naturaleza. Nunca lo había tenido el Poder Judicial, mucho menos la institución. No le podíamos dar una respuesta a los pacientes porque nadie, ni los radioterapeutas nacionales, ni los radioterapeutas internacionales sabían qué podía pasar con estos pacientes a mediano o a corto o a largo plazo. Teníamos que contar con gran cantidad de consultores, especialistas. Entre esos teníamos que tener oncólogos, teníamos que tener patólogos, teníamos que tener médicos especialistas en medicina legal, porque las pericias eran muy técnicas. Posiblemente fue el primer caso, o quizá el caso más emblemático, más importante, más doloroso, con el que yo me encontré y posiblemente el que más impacto hizo en todos nosotros durante los 4 años que estuve yo en la Defensoría. Pues era un reto, principalmente un reto porque nunca había tenido un juicio tan grande. Efectivamente fue un juicio que duró más de 6 meses. Era un juicio donde yo tenía que estudiar y aprender porque no es solamente conocer el fondo del caso, sino que había que entender cómo funcionaba esa máquina que se acusaba que estaba mal calibrada. Estudiar desde lo básico, desde qué es un cáncer, qué es la enfermedad, cuáles son los síntomas y pues obviamente además un reto también por el trasfondo social que tenía el caso, ¿verdad? No solo a nivel jurídico, que ya era difícil, sino pues socialmente, ¿verdad? Muchas personas, muchas víctimas buscando tal vez, incluso en el Ministerio Público, que se les ayudara y que pues ser escuchados, ser atendidos, que se les prestara atención por lo que estaban sufriendo.
Según el reporte del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre ese accidente, lo que sucedió fue un mal cálculo de la tasa de dosis de uno de los equipos en particular. Recientemente había llegado una fuente radioactiva de cobalto 60 para ese equipo. Una vez que llega una fuente radioactiva, se tienen que hacer ciertos cálculos para ver cuál es la actividad de esa fuente y cuánto va a generar de radiación por tiempo, en minutos, y eso determina la tasa de dosis. Ahí hubo un mal cálculo según el reporte del organismo, y eso fue lo que generó la sobreexposición de algunas personas. Y básicamente, si yo sobreexpongo un tumor, no pasa nada, o sea, estoy matando más el tumor, nada más. El problema es que ese tumor está englobado de órganos sanos. Entonces el problema de una sobreirradiación son los órganos que están alrededor. Mi hija estaba bien. Ella ya no tenía el tumor de linfoma de Hodgkin, no lo tenía. Ella solamente necesitaba llevar esa radioterapia para que se le borrara esa cicatriz y no tener miedo de que le volviera a reincidir. Ella necesitaba ayuda y empezó a llevar la radioterapia y mi hija empezó a decaer. Y a decaer, y a decaer, a tal punto que empecé a notar que toda la gente que llegaba exactamente a esa misma sala de radioterapia estaba en las mismas condiciones de mi hija. Mucha gente incluso murió como producto de las quemaduras y que sufrió más como producto de la sobreirradiación que por la enfermedad misma. Respecto a la quemazón que me hicieron, 4 años dilaté, cada 10 minutos, día y noche, echando sangre de nariz. Me cogí una temblada así, y mira, pero todita las piernas y todo el cuerpo, mire así. Y tal vez estaba en el laboratorio que me iban a sacar la sangre, pero cálmese usted, hasta que ya me pasaba y me vomitaba y por los 2 huecos de mi nariz los chorros de sangre y todo hasta el suelo. Mi hija sobrevivió 6 años más después del accidente, pero la calidad de vida de mi hija fue terrible. La forma en que mi hija murió fue terrible. Ella padeció, primero su esófago fue quemado, luego su pericardio también fue quemado, fue operada de emergencia, quedó en una silla de ruedas. Aprendí a ser enfermera, a poner sondas, a poner inyecciones, a curar las úlceras, porque a Jania se le hicieron tantas úlceras. Usted no se imagina el cuerpecito de mi hija, cómo quedó. Cada vez que nos reuníamos con ellos nos encontrábamos que faltaba alguien, que uno más no llegaba, que otra familia había perdido a su mamá, a su papá, a un hijo, y que en casi todos los casos lo que sabíamos era que había muerto más rápido por las lesiones de la sobreirradiación que por las mismas lesiones del cáncer. Uno a uno en el salón que Jania estaba, iban muriendo. Iban uno a uno muriendo, acompañando a nosotros, porque eran unas diarreas tremendas. Acompañando uno a los familiares de los sobreirradiados y incluso casi que a veces dándoles las últimas palabras, encaminándolos uno hacia el cielo, ¿verdad? Porque solamente Dios. Me acuerdo de varias personas que murieron así y Jania mirando todo eso, por eso te digo que fue una valienta. Ella me decía, ma, ¿cuándo me tocará a mí? Le digo, no, hija, tenemos mucho que hacer. Yo creo que conforme pasa el tiempo, uno trata como de no involucrarse tanto con la víctima. Sin embargo, en este caso era muy difícil no sensibilizarse con esas víctimas, viendo el dolor que sentían, que lo manifestaban en el momento en que les tocaba declarar, que se hacía mayor porque era perceptible. Yo podía verle la lesión, yo podía ver cómo la persona estaba quemada en su cuerpo, cómo a raíz de que estaba quemada en su cuerpo ya la persona no caminaba, andaba en una silla de ruedas, y cómo había tenido antes una vida normal.
Como personas que tenían cáncer y habían sido operadas y que ya les habían dicho los doctores, ya usted se curó, le vamos a mandar un tratamiento para evitar que le vuelva a aparecer, para darle una mejor calidad de vida, y pasó todo lo contrario. Se declara a Juan Francisco Cabeza Solera autor responsable de 16 delitos de homicidio culposo y de tal carácter. Juan Cabezas, el radiólogo, en una ocasión le dije, ¿por qué estás permitiendo que toda la culpa recaiga sobre vos? Si sabes que hay un montón de culpables antes de usted. Aquí uno no podría decir que hubo culpas. Yo no creo que nadie haya querido hacer esto adrede, pero que hubo negligencia, por supuesto que hubo negligencia. Le puedo hablar sobre el reporte oficial del organismo, y el reporte oficial del organismo indica el error a la hora del cálculo, pero no indica sobre otros parámetros. De hecho, dentro de sus recomendaciones, las recomendaciones que da el organismo al accidente son básicamente mejorar las condiciones para que eso en particular del cálculo de tasa de dosis no se vuelva a repetir. Y el hecho de que las personas, poder delimitar mejor los órganos sanos de tal forma que también reciban menor cantidad de dosis. Ese señor Cabezas era el encargado de la unidad de radioterapia, y existe un manual de funciones que él tenía que seguir, existe un listado de controles que debía de seguir. Penalmente la acción humana fue realizada por él, y digo así, fue realizada por él porque así se declaró en una sentencia que el día de hoy está firme. Responsables por lo que él hizo, porque no lo controlaron, no lo vigilaron, no sé si hubo, eso ya es en otra sede, que puede ser la sede administrativa, disciplinaria, administrativamente en la Caja Costarricense de Seguro Social. Penalmente, como le digo, la acción se le atribuye únicamente a él. Y que aún se comprobó que este señor no tenía ni títulos para radiólogo. Y él mismo declaró en el juicio que él tenía que cumplir con su empleador. Ya le preguntan, ¿y usted no pensó en los pacientes? Y él guardó silencio. ¿Y sabes cuánto cumplió? 2 años de cárcel por la muerte de tanta gente. Nosotros obviamente solicitamos una pena mucho mayor a la que se le impuso. Sin embargo, también aquí es importante que la gente entienda. A él se le condena por 16 delitos de homicidio, pero cometidos en concurso ideal. Eso que es que con una acción produjo varios resultados, que pudieron haber sido 16, pudieron haber sido 50, pudieron haber sido 100. ¿Qué es lo que pasa? Que el Código Procesal Penal establece que cuando se trate de un concurso ideal, se impone una pena y el juez puede aumentarla. Eso queda a discrecionalidad del juez. Y por eso es que en este caso se le impuso la pena de 6 años y accesoriamente se le inhabilita para ejercer el cargo que él asumía. Se le impone a Juan Francisco Cabeza Solera el tanto de 6 años de prisión. Se aprendió en compañía con la Organización Internacional de Energía Atómica, con expertos internacionales, con la Organización Panamericana de la Salud y con los expertos nacionales a desarrollar procesos de protocolización junto con el Ministerio de Salud. La institución entonces ha marcado una diferencia sustancial en cuanto a la práctica de la radiación. Sí, los médicos salieron a Argentina, salieron a México a formarse, porque en ese momento había poco especialista en el país, eran 3 o 4 especialistas si acaso. Se conformó el posgrado de radioterapia con la Universidad de Costa Rica, lo cual ha formado más especialistas. Sí, en este momento en este hospital tengo 17 médicos especializados, más mi persona. Salieron a especializarse físicos médicos, que los físicos médicos son las personas que se encargan de ver que el equipo esté funcionando adecuadamente. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos invirtiendo, bueno, no nosotros, la institución, el pueblo de Costa Rica está invirtiendo $3 millones que van a venir en febrero
en un equipamiento que es para poder hacer tratamientos guiados por imágenes, que se conoce como IGRT. Ese tratamiento es para asegurar todavía más que yo estoy dando diariamente el tratamiento al tumor y no a los órganos que están cercanos. Yo le podría decir que se hizo hasta donde se pudo, pero yo no me siento satisfecha con todo lo que se hizo. Hubo gente a la que se le hizo autopsia y ahí, habiéndole hecho la autopsia, fue que se comprobó en algunos casos que había muerto sobre la irradiación y ya esa persona no había tenido posibilidad de haber recibido la indemnización. Cuando hablo con los familiares y cuando nos ponemos a pedirle a Dios que nos dé fortaleza para poder salir de esto, todos opinan lo mismo. Es imposible. Es imposible olvidarlo. En honor a una de las sobreirradiadas, una criatura joven que se convirtió en la líder de ese grupo, una muchacha que había estudiado turismo y que se convirtió en medio de sus dolores físicos y de sus dolores morales, se convirtió en una líder de ese grupo y bueno, nos dejó, siempre tengo conmigo esa águila, porque ella decía siempre que había que volar alto, no andar buscando las serpientes en el piso, y que para ella las águilas eso era lo que significaban, y yo siempre la he tenido cerca en las oficinas que he tenido, quizá la única manera de tener presente y de saber que esas cosas no se deberían olvidar.